Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Wendy García y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada por Patti de Beltranena, a quien le quiero dar la bienvenida. Buenos días, Wendy. Qué privilegio estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias a ti, Patti, por querer desbordarte y podernos trasladar todo el conocimiento que tienes acerca de la Biblia y de los libros de la Biblia. Y queremos entrar a aprender el libro de Romanos. Cuéntame un poco sobre el contexto que estamos viviendo en este momento, sobre la Reforma y qué relación tiene con el libro de Romanos. Pues realmente la mayoría de los grandes avivamientos y reformas de la historia de la Iglesia han estado relacionadas con la carta a los romanos. Entonces nosotros sabemos que Martín Lutero, que es quien propició esta gran reforma a la Iglesia, usó el mensaje de Romanos para dar la explicación del Evangelio puro. De hecho, él era maestro en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y él compartió lo siguiente a sus alumnos. Les dijo: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por una sola expresión: la justicia de Dios, porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras noche medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual por medio de la gracia y la pura misericordia Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y acababa de pasar por las puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado, y ahí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inenarrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Cuán impactante había sido este mensaje para Martín Lutero, que él lo usó. Fue inspirador. Fue muy inspirador. Wow. Bueno, otra de las preguntas, Patti, es ¿cuál es el plan que vamos a estar siguiendo para compartir este libro? Bueno, el plan que vamos a usar para compartir esta epístola a los romanos es el siguiente. Necesitamos nosotros empaparnos del contexto en el cual el autor escribió esta epístola. Y para ello es necesario, las personas que están escuchando este mensaje, es necesario ir leyendo la epístola a los romanos para empaparnos de, cuando menos, el hilo de pensamiento del autor. No necesariamente vamos a entender todo en la primera lectura, y por eso vamos a ver un contexto y un panorama general. Y eso es importante porque así muchas veces sentimos que puede ser demasiado denso, pero este contexto nos va a ayudar a poder hacer una introducción. Así es. Cuéntame, ¿qué tipo de lectura es Romanos, de literatura es Romanos? Pues el tipo de literatura, ya lo mencionamos, es una epístola o una carta. Y ahora háblame del autor. Ok, tenemos mucho que decir del autor. El autor se menciona a sí mismo en el versículo 1.1, en el capítulo 1, versículo 1, y dice que es Pablo. Pablo fue llamado originalmente Saulo, después del primer rey de Israel, y al igual que él, era de la tribu de Benjamín. Nació en Tarsis, por eso se le llama Saulo de Tarsis, una ciudad próspera en la costa noreste del Mediterráneo. Tarso era un centro de aprendizaje del griego y de cultura, el hogar de una de las universidades más sobresalientes del Imperio Romano. Podría ser que Saulo hubiera recibido entrenamiento ahí, así como en Jerusalén bajo el rabino Gamaliel. Eso sí está documentado en Hechos 22:3, quien era el nieto de Gilel, quizás el rabino más famoso de todos los tiempos. Saulo había sido instruido en literatura y filosofía griega y en la ley rabínica. Siguiendo la ley de Moisés, Saulo fue circuncidado al 8º día.
Probablemente fue enviado a Jerusalén poco después del 13º cumpleaños, la edad en la cual a los varones judíos se les reconoce como hombres. Y bajo Gamaliel, él debe haber memorizado y aprendido a interpretar las escrituras de acuerdo a la tradición rabínica. Probablemente durante su estadía en Jerusalén fue que se hizo fariseo. Debido al hecho de que su padre era ciudadano romano, Saulo nació con esa ciudadanía también, un privilegio valioso y de mucho beneficio en esa época. Entonces él tenía las credenciales más altas posibles, tanto en la sociedad grecorromana como en la judía. Siguiendo la costumbre judía, Saulo también aprendió el oficio de su padre, que era hacer tiendas. Es muy probable que Saulo hubiera regresado a Tarso después de su educación en Jerusalén, ya que nunca se encontró con Jesús, siendo contemporáneo. Jesús nunca se encontró con él durante su ministerio terrenal. Debido a su entrenamiento sobresaliente, era sin duda un líder en una de las principales sinagogas de Tarso, manteniéndose él haciendo tiendas. Eso era lo que hacía para mantenerse económicamente. Era un legalista celoso, un hebreo de hebreos, como él se llama a sí mismo, enteramente dedicado a la ley en cada detalle. Y fue probablemente mientras estaba de regreso en Tarso que empezó a escuchar acerca de esta nueva secta que estaba llenando a Jerusalén, no solo con sus enseñanzas, sino con sus convertidos. Al igual que la mayoría de los líderes judíos en Palestina, Saulo estaba profundamente ofendido por la aseveración de Jesús de ser el Mesías y se dedicó a desarraigar esa herejía. Aún era un joven cuando regresó a Jerusalén, pero debido a su celo y habilidad natural, pronto se convirtió en un líder y perseguidor de la iglesia. En vez de suavizar su corazón hacia el evangelio, el suceso de apedrear a Esteban al principio endureció el corazón de Saulo aún más y asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Eso está en Hechos 8:3. Era un líder nato, ¿no? Él era el líder nato, celoso de las tradiciones judías. Y rígido. Muy rígido. Y él estaba, según él, estaba complaciendo a Dios, claro, yendo tras aquellos del camino que para él estaban propagando una herejía. Claro. Lucas reporta que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. No solo se encargó de un área, sino iba a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues?, le dice. Entonces, él le dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente, a mí me impresiona este recuento de Hechos, porque inmediatamente reconoció que era Dios el que lo estaba confrontando. ¿Qué quieres que yo haga?, le dice. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Al momento que oraron por él, cayeron de sus ojos las escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Entonces Pablo explica en la epístola a los Gálatas que fue en ese momento que se fue a Arabia debido a la persecución de su misma gente, de los mismos judíos, porque ahora lo veían como un traidor.
Seguro había levantado muchísimos líderes más que estaban ya apoyando su ideología, ¿no? Exactamente. Y ahora cambiar tan radical. que había habido una conversión radical en él, ahora lo consideraban un traidor. Entonces él huyó a Arabia. Fue ahí probablemente que el apóstol aprendió mucho y recibió revelación directa del Señor. Eso es lo lindo. Él menciona que nadie le enseñó el evangelio. Fue Jesús mismo quien lo instruyó. Como él había testificado anteriormente, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto está en Gálatas 1, 11 y 12. Después del entrenamiento de seminario divino, en Arabia, Pablo fue a Damasco por un tiempo breve. Y hasta después de ese periodo de 3 años fue que visitó Jerusalén y conoció a los otros apóstoles. Él tenía a su cargo el ministerio único como apóstol a los gentiles. Eso para él debe haber causado mucha controversia interna, puesto que él era judío de judíos. Y ahora él pasa a ser apóstol enviado a los gentiles. Wow, fue un cambio muy, muy drástico. Quiero hablar también, ya que estamos hablando del autor, de el lugar desde donde escribió esta epístola y la fecha. Él hizo 3 viajes misioneros, salió de la tierra de Palestina para compartir el evangelio en 3 viajes misioneros que están bien documentados en la historia. Y probablemente al final del 3er viaje misionero, él estaba en Corinto, que era un puerto exitoso pero muy malvado en la provincia de Acaya, y esto estaba al sur de Grecia, Corinto. Fue probablemente durante su estancia ahí que había ido para recolectar una ofrenda para los creyentes necesitados de Jerusalén, que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma. Examinando cuidadosamente los acontecimientos, algunos comentadores han arreglado los datos cronológicos proporcionados por el libro de Hechos. El Hechos nos da muchos detalles de esos viajes misioneros que hizo Pablo. Y la epístola de los romanos muy probablemente se escribió temprano en la primavera del año 58 después de Cristo. Si nosotros recordamos que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió alrededor del año 32 después de Cristo, esto es unos cuantos años después, 58 después de Cristo. Nosotros sabemos en Hechos 20:16 que él quería llegar a tiempo para la fiesta de Pentecostés ese año del 58, por eso se data más o menos para ese tiempo. La epístola de Pablo a los romanos fue, entre otras cosas, una introducción de él mismo como apóstol, enviado a proclamar el mensaje más glorioso, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuando finalmente vino a Roma, fue a expensas del gobierno, porque llegó como prisionero, porque iba a ser juzgado delante del César por los cargos traídos en su contra por los sacerdotes principales y otros líderes que lo estaban persiguiendo en Jerusalén. Su ministerio en Roma fue, por consiguiente, como prisionero, y fue durante este encarcelamiento que escribió la epístola a los filipenses. Entonces sabemos que él escribió sus otras epístolas estando encarcelado en Roma. Pero el triunfo espectacular del Evangelio durante y a través del ministerio de Pablo es imposible de evaluar. Él tenía ese celo que él mostró por la ley mosaica al principio, antes de su conversión, se traslada para compartir este glorioso mensaje del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pati, ¿y a quiénes se dirige Pablo en esta carta? En esta carta él se dirige específicamente a los santos en Roma. ¿Quiénes eran esos santos en Roma?
Algunos de ellos, bueno, sabemos que se reunían en el hogar de Priscila y Aquila porque los menciona en el capítulo 16, pero esta iglesia no había sido una iglesia que fundó él, sino probablemente esta iglesia, conjunto de creyentes, se había fundado a raíz de aquellos romanos que habían ido a Jerusalén el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y trajeron el mensaje del Evangelio a Roma. Entonces, creemos que así se fue propagando en Roma el Evangelio de Jesús. Hecho una exportación. Exactamente, exactamente. ¿Qué otras personas se mencionan en esta carta? Pues principalmente quiero mencionar que había un escritor que estaba tomando nota de lo que estaba exponiendo Pablo, y su nombre lo menciona Pablo en el capítulo 16 y se llamaba Tercio. Alguien lo hospedaba y se llamaba Gayo, él era el hospedador, y se cree que la persona que llevó la carta de Corinto a Roma fue Febe, que la menciona también en el capítulo 16, que era una diaconisa de la iglesia en Cencrea, que era un puerto de Corinto. Entonces, por eso se cree que ella fue la que llevó esta carta. Menciona 28 personas en su epístola, pero estas son las principales. O sea que estas personas interactuaban cercanamente con él. Así es. Y así es como empieza a difundir toda la palabra que escribe. Así es, así Interesante. es. Sí. Bueno, veamos el trasfondo histórico, geográfico y cultural, ¿te parece? Perfecto, vamos a hablar de ello, sí. ¿Cuándo escribió Pablo la epístola a los romanos? Ok, ya mencionamos antes que muy probablemente fue debido a que hay varios historiadores que aportan su información. Se cree que fue entre 56 y 58 después de Cristo, pero según lo que habíamos leído antes, por lo que recuenta Hechos de los Apóstoles, de querer llegar a la fiesta de Pentecostés ese año, se cree que más o menos fue en la primavera del año 58 después de Cristo. Okay. ¿Cómo era el mundo en el cual vivió Pablo? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, voy a expander un poquito acerca de este imperio, que era el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque este era el mismo mundo al que vino Jesucristo a nacer. Pablo y Jesucristo fueron contemporáneos. Entonces, el Imperio Romano dominaba y gobernaba el mundo de esa época según las profecías que tenía el pueblo judío. En Daniel 2 y en Daniel capítulo 7. Fíjense que el pueblo judío tenía todas las profecías de los diferentes imperios que gobernarían en la faz de la tierra y que gobernarían al pueblo de Daniel. Entonces, conforme a esas profecías, estamos en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano políticamente había hecho una unificación del mundo mediterráneo. Roma era la capital del imperio. Su extensión abarcaba Macedonia, que es la región al norte de Grecia, Asia, Israel y el norte del continente de África. Fíjense que Dios preparó al mundo para propagar su evangelio. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, todo lo que vamos a hablar del Imperio Romano tiene que ver con el cumplimiento del tiempo de Dios para traer al Salvador al mundo. Todo el contexto para esperarlo. Exactamente. Esta pregunta me gusta y dice, ¿cómo era la comunicación en esa época? Pues fíjense que bajo el Imperio Romano había una comunicación segura y fácil. Existía un excelente sistema de carreteras dentro del imperio que cubrían unos 80,000 kilómetros. Estas ayudaban a mantener al imperio unido y facilitaban el comercio y la comunicación. También existían excelentes puentes, murallas y sistemas de desagüe, acueductos.
Entonces Wow. es muy, muy, Muy importante, adelantados. muy adelantados y perfecto el escenario para propagar el Evangelio de Jesucristo. Sí. También me llama la atención preguntarte cuál era el lenguaje universal bajo el Imperio Romano. Fíjate, Wendy, que el imperio anterior al imperio romano había sido el griego. Y el primer líder del imperio griego había sido Alejandro Magno. Y él fue un líder que avanzó tan rápidamente conquistando que para él era tan importante que se entendieran las personas a quienes él estaba conquistando. Entonces, él desarrolló un lenguaje del pueblo, que era el griego koiné, el griego del pueblo. Era muy rico, muy, muy rico ese lenguaje. Entonces, era muy fácil de hablarlo, porque era el lenguaje del pueblo. Entonces, ese era el lenguaje que se usó bajo el Imperio Romano. Y ahora ya no existe en esta época. Pues existe, y hay quienes lo conocen, quienes hablan griego. No sé si es exactamente el que se habla ahorita en Grecia, pero este fue el que desarrolló Alejandro Magno. Muy, muy importante para el contexto que estamos viendo ahorita para propagación del Evangelio. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Koiné. Genial. Sí. ¿Cómo era la paz en ese momento en el Imperio Romano? Pues puesto que Dios es soberano en todas las cosas y Él preparó el escenario para traer al Salvador al mundo, para enviarnos al Salvador y para que se propagara este mensaje del Evangelio, había paz bajo el Imperio Romano en este tiempo. Cuando Él vino, dice la palabra de Dios que había paz, y a este periodo de paz se le llamó la Pax Romana. Es muy importante porque realmente no creo que haya habido un periodo de tiempo como este desde que vino Jesucristo, pero esto lo preparó el Señor para propagar su mensaje de salvación. Así Claro, es. para que pueda difundirse mucho más rápido. Así es, así es. Y respecto al escenario moral, porque en toda la palabra pues vemos diferentes escenarios morales, ¿cómo estaba en ese momento? Pues bajo el Imperio Romano, la sociedad romana era totalmente amoral. No había respeto por la vida. Las plazas y arenas donde los gladiadores peleaban eran un espectáculo para ver muertes. O sea, no había respeto por la vida. Esa era la forma de diversión. Sí, era su forma de diversión, matarse unos a otros. La mujer se casaba para volverse a divorciar y luego se divorciaba para volverse a casar. Era una sociedad decadente, donde el crimen era el antídoto del aburrimiento. Con eso se divertían. Es totalmente amoral. Y había un lujo extravagante, sin medida. Esparcían las arenas con polvo de oro y usaban tinas de baño lujosísimas por donde corría el agua a través de chorros de plata. O sea, era una sociedad extravagante pero amoral, con sus valores totalmente desplazados de un enfoque conforme a Dios. Y parecía muy bendecido, ¿no? Porque con todos los puertos que habían alrededor seguramente había mucho intercambio en el comercio. Y eso hacía al pueblo muy próspero. Así es, en el Imperio Romano hubo un comercio muy, muy próspero, pero todo esto se desbordaba en extravagancias. En extravagancia y en amoralidad. Claro. Amoralidad. Ahora, Pablo estaba tratando de proteger a la iglesia, a esos cuantos que ya habían recibido este mensaje glorioso del Evangelio, de este contexto. Por eso es tan importante compartir el contexto en que se dio este mensaje. Pablo estaba tratando de resguardar a esos primeros discípulos de Jesús, y el fervor de su corazón era establecerlos en este mensaje. Y por eso lanza para mí es una tesis doctoral del Evangelio.
este evangelio, esta carta a los romanos. Seguro, imagínate, tenía que implantarles en el corazón sí, profundamente para que pudiera ser difundido más adelante. Así es, así es. Respecto al escenario intelectual, respecto a la educación, ¿cómo estaba en la época? Tenían la cultura griega, principalmente, porque traían esa tradición de la cultura griega, pero después se fue desarrollando la romana propia, y estas fueron altamente desarrolladas hablando de educación. A los romanos se les conocía por su gobierno, por su sistema elevado de leyes. Este sistema elevado de leyes se convirtió en la base de los sistemas legales de la mayoría de los países de Europa occidental y de América Latina hasta el día de hoy. Durante la época de dominio del Imperio Romano, la educación era una parte prominente de sus vidas, o sea, le daban mucha importancia a la educación. Interesante. ¿En qué momento lo perdimos? ¿Y el escenario religioso? Ay, pues con todo ese contexto amoral que ellos vivían, existía idolatría pagana, religiones místicas y filosóficas, y debido a esto existía un gran vacío espiritual en sus vidas, gran vacío, muy necesitados de un mensaje como el Evangelio de Jesucristo. Bueno, interesante. Bueno, ya vimos cómo estaba todo el contexto de Roma, del Imperio Romano. Ahora sería interesante que pudiéramos saber sobre Jerusalén. ¿Cómo era Israel en esa época? Israel estaba dominado por ese imperio romano. Sin embargo, nosotros sabemos que ellos estaban bajo el yugo de Roma, pero se les permitía tener su gobierno local. Había una expectativa de ellos, de un redentor que los libraría de ese yugo. Es por eso que ellos esperaban un rey y no un siervo que vendría a morir. Sin embargo, ellos tenían las profecías tanto de la venida del Mesías como un Salvador, como la venida del Mesías como un rey, pero en su mayoría perdieron por las condiciones en que ellos estaban viviendo bajo el Imperio Romano, perdieron de vista la primera venida como siervo y salvador. Wow. ¿Y la educación? ¿Cómo estaban ellos en la educación? Vamos a ver que la educación de ellos giraba alrededor de la Torá, pero ellos tenían un gobierno local que es el que les permitía Roma. Y ese gobierno local tenía, se llamaba un Sanedrín, y aparentemente había 2 Sanedrines que los regían, que los gobernaban bajo el Imperio Romano. El primer Sanedrín tenía 23 miembros y era el político y civil, y era mayormente de la secta judía de los saduceos. Ahora, los 70 miembros del Sanedrín religioso, el cual era presidido por el sumo sacerdote, eran mayormente de la secta de los fariseos, a la cual había pertenecido Pablo cuando era Saulo de Tarso. Entonces los romanos tenían a su gente gobernando encima de ese sistema político y religioso de los judíos. Ahora, su educación, que me estabas preguntando anteriormente, era muy importante, pero la instrucción de ellos giraba alrededor de la Torá, de la palabra de Dios. Los niños hasta el día de hoy aprenden a leer con la palabra de Dios. ¿Y cómo practicaban su religión? Ellos practicaban su religión siguiendo la ley de Dios, la Torá. Ellos sí cumplían con sus fiestas, cumplían con el Shabbat, el día de reposo, con instruir a sus hijos. Entonces a ellos se les permitía hacer todo eso. Interesante, porque realmente se mantuvo el contexto de alguna manera, ¿verdad? Así es. El escenario teológico, Patti, para poder propagar el mensaje puro del Evangelio, ¿cómo era en ese momento? Estamos viendo entonces, primero, el Imperio Romano, amoral, totalmente desviado de Dios.
y estamos viendo el gobierno judío donde ellos siguen la ley de Dios. Ahora, muy complicado este escenario teológico para propagar el evangelio, porque dentro de los que habían escuchado el mensaje del evangelio había dos facciones que estaban tratando de desestabilizar el mensaje puro del evangelio. Uno eran los judaizantes, que seguramente al principio también estuvieron persiguiendo a Pablo. Sin embargo, algunos de ellos sí entendieron el mensaje del evangelio y lo recibieron, pero ellos le agregaban cumplir con toda la ley de Moisés. Entonces era Jesucristo más la ley. No era solo Jesucristo. Ellos todavía no comprendían lo que era que tuvieran escrita la ley de Dios en sus corazones. Entonces ellos le agregaban algo. Pero estaba la otra facción que desestabilizaba también el mensaje puro del evangelio, y a eso se les llamaban los antinomianos, porque decían, bueno, si somos ahora salvos por gracia, pues ahora vivamos como querramos. Y está totalmente apartado del mensaje del evangelio, como va a explicar Pablo. De hecho, Pablo dirige capítulos enteros para dar la explicación de por qué estas dos facciones estaban erradas. Okay. ¿Cómo dividían la población los diferentes integrantes del Imperio Romano? Bueno, tenemos dentro del Imperio Romano, vimos que ellos adoptaron la cultura griega, y los griegos hablaban de toda la población como griegos o bárbaros. Para los romanos, ellos dividían a la humanidad en ciudadanos romanos o extranjeros. Y para el judío, ellos dividían a la humanidad en judíos y gentiles. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Para ellos, o eres judío o eres gentil. Bueno. ¿Algunas palabras claves que nos puedas compartir que encontramos en la carta a los romanos? Pues sí, como mencioné hace rato, Wendy, para poder ir empapándonos en este mensaje necesitamos leer toda la epístola de corrido y ver cuáles son las palabras que se están repitiendo una y otra vez. Esas palabras de alguna manera nos van a ir transmitiendo el mensaje que dio Pablo. Entonces, a estas palabras les llamamos palabras clave porque se repiten y se repiten y se repiten. Y algunas de ellas son evangelio, obviamente, justicia, fe, creer, salvación, pecado, ley, carne y espíritu. Hay muchas más, pero en general estas son palabras clave. Y quiero que las personas que van a escuchar este mensaje aprendan a discernir cuáles son palabras clave. Las que se están repitiendo, repitiendo y repitiendo, algo nos van a decir, ¿verdad? Y seguramente se vuelven parte de nuestro léxico y una constante en la vida. Así es, y eso queremos. ¿Qué temas desarrolla Pablo en esta epístola? Ok, temas muy importantes que va a desarrollar son el evangelio, la justicia de Dios, el pecado del hombre, la justificación por la fe, que en ese tema podemos encapsular todo el mensaje, la justificación por la fe, la santificación por el Espíritu, la soberanía de Dios y el servicio de la salvación. Y danos un tema general. Ok, un tema general es la justificación por la fe, como ya lo mencioné, en el Evangelio, fe en el Evangelio. Justificación quiere decir declarado no culpable del pecado. Wow. Entonces es la salvación por la fe en el Evangelio. Ese es el tema general de toda la epístola a los romanos. Pareciera que tiene ahí un epicentro. Así es, así es. Versículos claves que tú hayas identificado en esta epístola. Bueno, los versículos clave, Wendy, son los versículos que nos dan la esencia de todo el mensaje. Así como hablamos de palabras clave, hay versículos que nosotros decimos, estos encapsulan el mensaje. Y hay dos.
son Romanos 1, 16 y 17 y los quiero leer. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Durante nuestro estudio vamos a desglosar palabra clave por palabra clave de estos dos versículos clave. Wow. Pablo debe haber tenido un propósito por escribir esta carta. ¿Tú lo has descubierto? Así es, sí, Wendy, y es muy importante encontrar el propósito para un mensaje. Y el propósito para el mensaje de Pablo a los romanos lo encontramos básicamente en dos versículos. Romanos 1:11 que dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y el 1:15 dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él no quería solo confirmar a los que ya habían creído en el evangelio, sino quería estar seguro que se siguiera propagando ese mensaje del evangelio. Entonces, si podemos nosotros ponerlo en pocas palabras, es establecer a los romanos en la fe del evangelio. Genial, genial. Y Pati, ya para ir culminando, cuéntame cómo está esa estructura en la epístola a los romanos, cómo se divide. Ok, es muy importante esta pregunta, Wendy, porque nos va a dar el hilo de pensamiento de cómo se va a ir desarrollando toda la epístola, el mensaje de esta epístola. Primero, Pablo va a empezar en los primeros 3 capítulos a hablar del pecado, a decirnos que todos estamos bajo pecado. Y eso lo habla en los capítulos 1 hasta el 3, versículo 20. Después sigue, ya que nos puso a todos en el mismo plano, habla de la salvación y va a desarrollar, pero con lujo de detalles, el mensaje del evangelio. Y esto lo hace en los capítulos 3, 21 hasta el 5. Una vez ya llegaste a entender que Jesucristo murió por ti y le das tu vida y Él viene a vivir en tu vida. Ahora, ¿cómo vas a vivir? Y esto es un proceso. ¿Cómo me mantengo? Exactamente. Y a eso se le llama el proceso de la santificación. Y esto lo desarrolla Pablo en los capítulos 6 al 8. Después, nosotros necesitamos entender como seres creados y como hijos de Dios que Dios es soberano en la elección. Él es soberano para elegir y nos va a dar el detalle, Pablo, de cómo Dios elige. Y eso lo va a desarrollar en los capítulos 9 al 11. Y finalmente, ya que nos dio una exposición magistral del Evangelio, del mensaje completo del Evangelio, nos va a decir ahora cómo vamos a servir al Señor, cómo vamos a vivir nuestras vidas para aquel que nos tomó por hijos. Y de eso se trata mi vida, Wendy, de cumplir los propósitos para los cuales Dios me dio la vida y me salvó. Entonces, estos últimos capítulos del 12 al 16, Pablo va a hablar de diferentes aspectos del servicio del cristiano, del que ya ha llegado a entrar al pacto, al nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios. Excelente, muchas gracias, Pati. Realmente solo con este contexto ya estamos emocionados de saber qué es lo que viene, cómo vamos a ir caminando en este aprendizaje y por supuesto entender que este libro es el núcleo para cualquier cristiano. Así es, así es. Fíjate, quería mencionar algo. Frédéric Godet, que es un notorio comentarista bíblico suizo, llama al libro de los Romanos la catedral de la fe cristiana. Esta es la importancia que tiene esta epístola. Tiene todos los ingredientes. Si una persona entiende este libro, ya prácticamente no necesita ninguna otra explicación, porque está todo
en esta epístola a los romanos. No les voy a decir que no sigan estudiando la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y tiene mensajes de Dios que la necesitamos a diario, pero la concentración del mensaje del Evangelio está en el libro de los Romanos. Genial. Y pues esa es la invitación, que podamos estar constantes en la palabra y qué mejor con una persona que sabe que nos puede guiar y estar constantemente aprendiendo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación y qué bendición haber compartido con ustedes este contexto de la epístola a los Romanos.